Bienvenidos al podcast de actualidad del día 3 de diciembre. Hoy tenemos numerosas noticias. En materia de economía veremos 4 cositas, una sobre Marisú Montero, otra sobre Yolanda Díaz y un par de ellas más. De política internacional vemos ya movimientos de Israel contra España. De política nacional hay bastantes cosas. Tenemos que hablar de Zapatero, tenemos que hablar de Álvarez, tenemos que hablar de relator internacional, que por cierto ya se ha destapado que el tío no solo es que medió entre Zapatero y ETA, sino que además es simpatizante de los etarras y es el que va a intermediar entre España y Puigdemont. Bueno, entre Sánchez y Puigdemont, mejor dicho. Y luego tenemos también la manifestación que ha habido hoy, que se ha dividido en dos partes. La primera ha sido frente al templo de Devot, donde veremos primero las imágenes y después ha habido gente que se ha dirigido a Ferraz. De esto tenemos 4 noticias y primero veremos las imágenes de la manifestación. Así que hoy vamos a estar entretenidos porque hay bastante que ver. Empezaremos justamente por las imágenes. Las mejores imágenes de la manifestación contra la amnistía en Madrid, el templo de Devot, a escasos metros de la calle Ferraz, ha sido el lugar escogido para la protesta donde decenas de miles de personas han acudido, agregan a la llamada del Partido Popular, bueno, realmente Vox también lo ha secundado, para defender la Constitución y la igualdad de todos los españoles. Algunas de las imágenes que se han visto, pues bueno, ha habido afluencia de personas, tal vez un poquito menos que la anterior, pero claro, es que la anterior fue un éxito sin parangón. De hecho, las 3 últimas han ido increciendo. Esta cuarta igual ha tenido un poco menos de afluencia. A la de Colón se estima que fueron unas 400.000 personas. A la de la Puerta del Sol andaban rozando las 800.000. Y a la de Cibeles fue una locura porque se cree que incluso llegó a superar el millón. Con lo cual, también las expectativas estaban altas. Lo que está claro es que el pueblo no está conforme con lo que Pedro Sánchez está haciendo. Yo quiero dar las gracias a los madrileños, porque la verdad que son los madrileños los que más narices están echando todo esto. Los madrileños que noche sí noche también van a Ferraz, ya van más de 30 días. Los días que ha llovido también han acudido. La verdad que desde el resto de España debemos de mirar con agradecimiento a Madrid, porque son los que le están echando más narices al asunto. Aquí vemos otra imagen. Ya os dije yo en la de Cibeles que no soy del todo partidario de manifestarse con las banderas de la Unión Europea. Entiendo que se hace para llamar la atención de Bruselas, pero yo creo que la bandera que debe representarnos es la española, ya que la Constitución que está en peligro es la de España, la separación de poderes que está en peligro es la del Estado español, la unidad del país que está en peligro es la de España nuevamente, y este regalo de soberanía, pues bueno, yo no lo entiendo, pero respeto que cada quien... Mira, cuanta más gente vaya a estas manifestaciones, mejor. Tampoco voy a ponerme tiquismiquis. Yo personalmente hubiese ido con la bandera de mi país. Aquí tenemos otra imagen más, otra toma. Embusteros, traidores y todos los del PSOE que dijeron que la amnistía era inconstitucional. Podemos ver a Carmen Calvo, podemos ver a Álvarez, a Sánchez, a Miquel Iceta, a Ábalos, está también Marlaska, está Adriana Lastra, bueno, todos, así los que en general todos a los que les preguntaron dijeron que no iba a haber amnistía y la va a haber. Aquí tenemos otra también, donde se ve a los principales líderes del Partido Popular, está Cuca Gamarra, está también Martínez Almeida, está Feijóo, está Ayuso. Aquí vemos a un manifestante con ambas banderas que está yendo hacia la manifestación. Aquí un mensaje en inglés para que en el resto del mundo se enteren. El autócrata español Sánchez está vulnerando las reglas y las leyes y los ciudadanos, la igualdad ante la ley de los ciudadanos para mantenerse en el poder. Otra imagen más de los manifestantes. Montesquieu vive, independencia judicial. Bueno, ya sabéis que Montesquieu era el que empezó a hablar de la separación de poderes. Independencia judicial, España cristiana, no somos fachas, somos españoles, PSOE empobrece a España, Vox y PP se necesitan, no nos mires únete, policía únete, de este señor, con una gorra de España. Aquí vemos a los manifestantes subiendo las escaleras. Por la igualdad de todos los españoles, amnistía no, queremos justicia, no el fin de la democracia. Y ahora vamos a ver las palabras que han tenido. Bueno, vamos a ver 3 noticias más de esto. Vox denuncia que el golpe de estado del PSOE continúa avanzando, quienes prefieran seguir pactando con los socialistas que se aparten. Aquí tenemos a Figaredo, que por cierto hoy habló, estuvo bastante bien lo que dijo. El secretario general del grupo parlamentario de Vox, Figaredo, ha advertido este domingo antes de la manifestación celebrada en el Templo de Devot de Madrid que aquellos que prefieran seguir pactando con el PSOE que se aparten y que al menos no molesten.
Figaredo ha recordado que Vox ofreció al PP una respuesta coordinada para enfrentar el golpe de Estado del PSOE y sin respuesta satisfactoria por parte del PP. De hecho, es que quiero enseñaros una noticia. Reparto comisiones. Quiero que veáis esto, porque esto me parece un agravio bastante importante. Mirad. Esta noticia no es de hoy, pero me parece pertinente traerla. Sánchez, Feijóo y Yolanda Díaz pactan el reparto a las presidencias de las comisiones, 16 para el PSOE, 10 para el PP y 6 para Sumar. Vox es la tercera fuerza y a Vox no le han dado ninguna comisión. Pero más me llama la atención que el PSOE vaya a tener 16 comisiones, más 6 de Sumar serían 32, y el PP se reserva 10. Es que el PP es la fuerza más votada. No ya es que no hayan trabajado porque Vox esté en las comisiones, como debería de estar, en calidad de tercera fuerza de este país, y más especialmente en calidad de que más de 3 millones de españoles hemos decidido apoyar a Vox. Pero no solo eso, es que ¿por qué el PP le entrega más comisiones al PSOE que las que se reservan para ellos mismos cuando el PP tiene más votos y más escaños? Yo, la verdad, que es una cosa que no lo puedo llegar a entender y que me maravilla para mal, porque cuando te parece que no te pueden volver a sorprender, lo hacen. Luego hablaban de voto útil y de derogar el sanchismo, pero derogar el sanchismo con el sanchismo bueno son cosas que uno no termina de comprender. Así Figaredo ha asegurado que el golpe continúa avanzando. Por otro lado, el diputado de Asturias ha afirmado que no es el momento de los partidos. De hecho, ya aquí no convoca Vox esta manifestación y sin embargo estamos apoyándola. Sí, deberían de tomar buena nota otros. Clamor contra Sánchez en un abarrotado templo de Voz para exigir la igualdad de los españoles. ¿Qué otras imágenes más distintas a las que habíamos visto? Bueno, yo creo que alguna se repite. Aquí vemos una toma... Esta no estaba. Aquí tenemos un plano picado donde se puede ver mejor la afluencia de personas. Lo que Sánchez no puede ocultar es que desde luego el PP, desde luego el PSOE no goza ahora mismo de la aceptación popular. Lo que Sánchez no puede es seguir vendiendo la imagen internacional de que esto es lo que quiere la ciudadanía. Si eso fuese así, no estaría habiendo concentraciones diarias frente a sus sedes y no estaría habiendo concentraciones multitudinarias periódicamente. Aquí otra imagen más, también en picado. Otra más. Aquí hay Ayuso que también habló. Bien. La calle mantiene la presión sobre Pedro Sánchez un mes después del inicio de las protestas en Ferraz. 3 de noviembre, más de 1000 ciudadanos se reúnen para protestar contra una posible ley de amnistía. Por cierto, esta manifestación fue absolutamente orgánica y creada por redes sociales. Luego andaban por ahí diciendo desde las terminales del PSOE, es que Vox incendia las calles. Luego sí que es verdad que desde Vox hicieron bien, por cierto, en apoyarlas. Fueron a secundarlas. Bueno, primero fue también Esperanza Aguirre, del Partido Popular. Estuvo también por allí Rocío de Mer. Fue Abascal también en la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Fue también Ortega Smith otro día después de que hubiese habido abusos policiales por culpa del delegado del gobierno donde gasearon ancianos y golpearon con la porra a chavales. Pero realmente estas manifestaciones estas concentraciones se convocaron desde Twitter. Y fueron los chavales de Noviembre Nacional y posteriormente de Revuelta. Sin saberlo, comenzaron una saga de protestas como una liturgia que se repite cada día al caer el sol. Un mes más tarde, la calle mantiene la presión sobre el líder socialista. Además, grandes concentraciones convocadas por PP, Vox y la sociedad civil en distintos enclaves de España. La última se celebra este domingo en los alrededores de la sede del PSOE, a la que hay que sumar la que ya se ha vivido durante la mañana después del acto del Partido Popular, con Núñez Feijóo, que ha organizado en el Templo de Devoz, a apenas 700 metros de la sede nacional socialista. Las distintas manifestaciones en la calle Ferraz comenzaron a crecer a medida que los pactos de Sánchez con los independentistas se iban haciendo realidad. Tampoco es cosa de ser un visionario, porque realmente mucha gente lo estaba diciendo. Todo lo contrario, lo que no se entiende es cómo había personas que eran incapaces de darse cuenta que Sánchez iba a hacer todo esto. Porque hay gente que se lleva las manos a la cabeza, ¿cómo es posible? Bueno, si después de los indultos, después de reformar la malversación y la sedición, después de los pactos con Bildu, después de todo lo que hemos visto en la pasada legislatura, si alguien votó a Sánchez es totalmente cómplice de lo que está ocurriendo. Es imposible que la gente no entienda que Sánchez iba a hacer esto. Ahora toca hablar de otras noticias distintas. Vamos a ver cómo Yolanda Díaz empieza a entender que Sánchez se deshará de ella en cuanto pueda. El día que Yolanda Díaz abrió los ojos, Sánchez quiere acabar con ella como acabó con Podemos.
A Pablo Iglesias y Yolanda Díaz se les rompió el amor hace tiempo, pero el patriarca de Podemos nunca lo había expresado de forma tan clara como La Semana en Diario de Barcelona. Confiaba en ella y confiaba en que abriera un proceso democrático. De esto tenéis un vídeo en mi canal principal, este no el otro, que está bastante bien. El vídeo en cuestión, os voy a decir cuál es. Es este que tengo justo detrás. Explota. Pablo Iglesias arremete contra Yolanda Díaz y le acusa de esto. Ese es el vídeo, justo este de aquí. Lo podéis ver, está bastante bien. Y ahí relato todo lo que ha pasado. Confiaba en ella y confiaba en que se abriría un proceso democrático, claro que me arrepiento. En Podemos sitúan a Pedro Sánchez como responsable último de su muerte institucional porque afirman que el presidente del gobierno siempre prefirió a Yolanda Díaz. Una, por ejemplo, que no rechistará cuando el PSOE recuperó para sí el Ministerio de Igualdad. Bueno, en realidad Yolanda Díaz estaba interesada en perder el Ministerio de Igualdad y que se lo quede el PSOE porque así tenía una excusa muy buena para no mantener a Irene Montero, sabedora de que Irene Montero iba a torpedear el proyecto de Sumar. Una, por ejemplo, que no resistara. En los últimos meses Sánchez ha tenido a Díaz en palmitas. El presidente del gobierno ni siquiera se molestó cuando, por su cuenta y riesgo, su socia viajó a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont. Aquí vuelvo a discrepar. Yo entiendo que Yolanda Díaz fue enviada para no manchar a Sánchez, pero ir normalizando las negociaciones con un prófugo, y que Yolanda no fue en calidad de líder de Sumar, sino en calidad de vicepresidenta en funciones. Lo que pasa que no podía ir alguien del PSOE porque en aquel momento era demasiado pronto. Luego, escándalo de Rubiales mediante, para entretener a las personas e ir moviendo poco a poco la ventana de Overton, se llegó al punto en el que estamos ahora. Pero yo no creo que haya ido de motu propio. Sin embargo, esta semana algo ha hecho abrir los ojos a la vicepresidenta segunda. Algo ha roto el encantamiento de Yolanda Díaz, que ha descubierto que, de golpe, que lo de Sánchez no es amor, sino puro interés, y que el presidente acabará con Sumar si puede, igual que acabó con Podemos. El miércoles, La Vanguardia abrió su portada con este titular: el PSOE se plantea presentarse con Sumar en las elecciones gallegas, como si el PSOE fuera dueño y señor de Sumar. Hasta ese punto los socialistas dan por hecho que Díaz es su muleta y que trabaja para ellos y sus mayorías progresistas. La filtración de las megas del PSOE, publicada además por un medio con el que también la ministra de Trabajo guarda una estrecha relación, provocó el enfado de Yolanda Díaz, uno que no disimuló cuando le pusieron los micrófonos delante. Esa información que se ha dado hoy en un medio de comunicación es radicalmente falsa. Sumar tiene proyecto propio, lo tiene en todo el país. Somos la fuerza decisiva que ha permitido que el señor Sánchez sea hoy presidente y lo vamos a seguir siendo a lo largo de estos años en este país. Continuando con las noticias, hablando de acercamientos, ahora no vamos a hablar del acercamiento o el distanciamiento, acercamientos y distanciamientos de Sumar con PSOE o viceversa. Vamos a hablar de un acercamiento un poco más molesto, que es el acercamiento del bipartidismo. De esto también tenéis vídeo. Sorpresa en Moncloa por el interés de Moreno en hacerse una foto con Teresa Rivera en Doñana. Ya sabéis que es la ministra de Transición Ecológica. De esto también tenéis vídeo. Tenéis vídeos de prácticamente todo lo que pasa en España, hago vídeos. El que pone sin agua, Ayuso denuncia a Sánchez por dejar a Madrid sin agua y se cierra el acuerdo de Doñana. En ese vídeo pues hablamos de en qué consiste esto. Realmente es un sacadero de cuartos. No penséis que es otra cosa. Van a pagarle hasta 100.000 euros a los agricultores que se larguen de Doñana. Van a meter partidas presupuestarias para meter hormigón, para poner molinillos eólicos, para poner paneles fotovoltaicos, chiringuiteo. 1 millón de euros también para feminismos, que ya me diréis que tienen que ver los feminismos con Doñana, etc. Pero ahí lo tenéis todo desglosado, porque además entraba las... Os recomiendo que lo veáis, si tenéis tiempo. Sorpresa. El gobierno aceptó la puesta en escena que diseñó Andalucía y dirigentes del PP temen que acabe engañando a la Junta. Bueno, también deciros que esto se está haciendo... Salieron los dos dándose palmadas en el pecho. O sea, lo que estaban diciendo era... No, la Junta de Andalucía pone este dinero. Y luego decía Teresa Rivera, pues el gobierno de España va a poner la misma cantidad. Parte de los fondos son de Europa. Simplemente lo van a gestionar ellos y se están dando la autoría. O sea, no... Ni siquiera en eso han contribuido, porque sí que es verdad que parte la ponen ellos, otra parte eran fondos que ya estaban comprometidos, que ya estaban anunciados, y salen ahora, pues... Esto es como si yo digo hace 2 años, voy a hacer no sé qué, y lo tengo ya, y ya la gente me ha votado por ello, o no, o me han aplaudido, lo que sea. Y cuando pasan 2 años lo vuelvo a anunciar y digo, y además empezaré mañana. No, es lo mismo. Pues básicamente eso es lo que han hecho.
La firma este lunes del pacto entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ministerio absolutamente innecesario por otra parte, que puso fin a la polémica entre ambas administraciones sobre el futuro de los agricultores, que la decisión ha sido cargárselos, por el despliegue del presidente popular a la hora de exhibir el acuerdo, según ha asegurado de Oyetif fuentes gubernamentales, a de Oyetif. La imagen de los dos responsables políticos que fuentes de Moncloa atribuyen al interés personal de Moreno choca con el duro enfrentamiento que Madrid mantiene en la dirección nacional del PP con el gobierno de Pedro Sánchez, que de eso también hablo en el mismo vídeo, porque es que pretenden hacer el trasvase del Ebro. Ya sabéis que tienen el canal de Isabel, que es una de las mayores empresas públicas de gestión de aguas del mundo, es el de Madrid, que es el que se encarga de abastecer de agua, creo que al 70% de los hogares madrileños, si no recuerdo mal. En total, 7 millones de personas. Y ahora lo que pretendían hacer era un trasvase del Tajo, de tal manera, ya sabéis que el Tajo pasa por Madrid, pero también por Castilla-La Mancha, y desemboca en Portugal. Y lo que Sánchez pretendía hacer era un plan hidrológico para que desviar el agua para que no entre a Madrid. O para que entre menos agua a Madrid. Que es una cosa de... que es por esto que yo digo que Pedro Sánchez tiene bastantes tintes de psicópata, en plan. En 13 legislaturas que ha habido en Madrid me habéis votado solo la primera, que estuvo Joaquín Leguina, si no recuerdo mal. Luego no me habéis vuelto a votar, pues os castigo y os dejo sin agua. Son cosas que dices tú, pero estás loco. Porque además, el año pasado Sánchez, en plena sequía, cuando los agricultores lo estaban pasando tan mal, envió litros y litros y litros de agua a Portugal. Por la cara. En vez de permitir que rieguen los agricultores españoles, envió ese agua a Portugal, ¿no? Que son cosas que tú dices, pues esto lo estás provocando adrede porque quieres. 2 meses han tenido que pasar para llegar al acuerdo del choque frontal a la imagen bucólica. Las fuentes gubernamentales consultadas por este periódico señalan que este acuerdo se podría haber firmado en unos segundos. Bueno, yo no sé si se podrá cerrar en unos segundos. Lo que está claro es que aquí la cantidad de dinero que se va a utilizar para el paraje natural de Doñana es una minoría. Aquí lo que van a hacer, de todas formas, esto lo comentó muy bien Raúl, un murciano encabronado, que lo desarrolló mejor, porque él estuvo en la libreta apuntando todos los pliegos de dinero y tal. Esto va a ser para colocar a personal, para crear chiringuitos y todo el rollo. La cantidad de dinero que se va a destinar a la conservación del paraje natural es mínima. De hecho, en el vídeo que hice yo, una de las noticias que saqué es que los molinos eólicos matan a las aves. Bueno, yo imagino que sabréis que en Doñana pues hay hay pues flamencos, hay águilas imperiales, hay un montón de aves endémicas que están en peligro de extinción y que hay que conservar. No parece sensato, si lo que te interesa es proteger a las aves en peligro de extinción, poner molinos eólicos que lo que van a hacer con las aspas es derribar a las aves, porque más que nada cuando las aspas se mueven y las aves van volando no las ven. Entonces las cortan, las revientan mientras están volando. Ahora toca hablar del ministro Álvarez. Continuamos con los ministros del gobierno. Si hemos hablado de Teresa Rivera, toca hablar de Álvarez, que va a cargarse a todos los trabajadores españoles en consulados, en embajadas y tal, que sean críticos con la amnistía. Álvarez intensifica la caza de brujas en exteriores para frenar las críticas a la amnistía. El cese del diplomático Javier Venosa, autor de una tribuna crítica con la amnistía, es un aviso a los diplomáticos ante el próximo reparto de destinos. El que se mueve se va fuera. Es que están dando un golpe de estado en nuestras narices y la gente no... incluso te afea, ¿no? Igual deberías de rebajar un poco el tono. A lo mejor no es apropiado que lo tildes de dictadura. ¿Y cómo llamamos a que purguen a los empleados públicos que se deben someter a las leyes y no a lo que diga una gente que está incumpliendo la ley? Es que ya no es solo lo que hayan hecho con la Guardia Civil o con la policía, que lo hemos ido viendo estos días, o con los jueces y con los fiscales. No, es que ahora están yendo también a por otro tipo de funcionarios, como los diplomáticos. Con lo cual hay que decirlo abiertamente, aquí se está gestando un golpe de estado y estamos aconteciendo una purga de todos aquellos disidentes que no les bailan el agua, ya está. Esto es tremendo, es una cosa terrible, es un escándalo. Esto debería de haber abierto el telediario de hoy, en cualquier medio. El cese del diplomático Javier Venosa como subdirector general de la Oficina para Asuntos de Gibraltar es el último ejemplo de la caza de brujas que ha emprendido José Manuel Álvarez en el ministerio. Venosa escribió una tribuna en contra de la amnistía y Álvarez ha querido lanzar un aviso contundente a los diplomáticos: el que se mueve va fuera.
El cese de sus directores generales, perfiles técnicos de máxima cualificación, es poco habitual. ¿Quién sale damnificado de esto? Aparte del hecho de que están infestando todos los poderes públicos y todas las administraciones con gente afín a sus ideas, es que aparte están echando a la gente preparada, a la gente cualificada, a la gente que es buena en su trabajo, para colocar a amigotes del partido. Con lo cual el desempeño que van a hacer las administraciones públicas va a ser mucho más pobre. Álvarez fue víctima de un episodio similar cuando el Ejecutivo le destituyó como subdirector para el África subsahariana bajo acusaciones de que filtraba información sensible al PSOE. Álvarez avisa a los diplomáticos. Lo ocurrido con Venosa es un aviso a navegantes ante el próximo reparto de destinos. Hay un amplio rechazo del cuerpo diplomático a la ley de amnistía, pero pocas voces han dado el paso de expresarlo abiertamente en público sin medias tintas. La realidad, según estas fuentes, es que esta caza de brujas viene de lejos y no es solo cosa de la amnistía. El reino del terror de Álvarez, según lo resumen muchos diplomáticos, incluye una larga lista de ceses vinculados a cargos que han osado expresar opiniones discrepantes. Bueno, quitando excepciones donde hay una mala praxis de su trabajo, como la filtración que habíamos visto que había hecho él, Álvarez previamente y tal, yo entiendo que estos cuerpos no deberían de depender para nada de quién está gobernando. Yo veo bien que haya una dirección de Policía Nacional, por ejemplo, para interactuar con la policía o de la Guardia Civil. En el caso del Ministerio de Álvarez, que haya una dirección para tratar con los embajadores. Eso lo puedo entender, ¿no? Para estar en contacto con ellos, para supervisar la acción y lo que hacen. Pero no nombrar o cesar. Es que esto debería de ser que por mérito o capacidad se elija una persona y está esa persona y punto. Independientemente de quién mande, de qué partido esté en el poder. Pero bueno, si son incapaces de respetar eso con los jueces, que es una cosa mucho más importante, ¿qué no van a hacer con esto otro? Pues es obvio que van a promocionar a su gente. Toca hablar ahora de Zapatero. El infame José Luis Rodríguez Zapatero defiende la amnistía que borra los delitos del 1 de octubre, abre un periodo de serenidad y calma, sí, de serenidad y calma para Sánchez. Pero la realidad, por más que intenten venderlo de cualquier manera, después del 155 lo que hemos visto con el independentismo es que se ha desinflado. Esa es la realidad. Se aplicó el 155 en un periodo de plena ebullición del independentismo y fueron decayendo hasta el punto de que actualmente contaban con 5 escaños Esquerra y 5 Junts. Ya está. O sea, eso es todo el poder de convocatoria que tenía. De hecho, este mismo año, a la manifestación de la Diada que convocó la Asamblea Nacional, acudieron en torno a unas 1000 personas. Esa es toda la fuerza que tiene. La amnistía lo que sí que va a suponer es un balón de oxígeno. La amnistía lo que sí que va a suponer es reavivar los rescoldos del independentismo que se encontraba ya absolutamente desinflado. Zapatero es presidente del gobierno para nuestra desgracia, porque este tío no tenía que haber sido presidente ni en la comunidad de vecinos. Ha vuelto a echar un capote al sanchismo este domingo. Sanchismo no, es que, de verdad, yo sé que no lo hacen con mala intención. Borja Jiménez es el que escribe este artículo. Seguro que Borja Jiménez no lo ha hecho con mala intención. Pero me parece tremendo error hablar de sanchismo cuando el problema es el PSOE. El problema es el PSOE y el problema es la ideología que hay detrás. No hay que hablar de sanchismo, es que si no fuese Sánchez sería otro. Ya está, no... Zapatero se ha referido a la reunión en Ginebra entre PSOE y Junts con la participación como verificador internacional del diplomático salvadoreño. De este vamos a hablar luego. Francisco Galindo Vélez, el expresidente del gobierno, ha defendido que el ejercicio de los partidos políticos es libre para reunirse con quien quiera, donde quiera y como quiera. Eso es la democracia, libre. Tanto que invocan la libertad, ha exclamado, para postillar, al PSOE van a venir a decir cosas. Vale, yo le diría a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿por qué se está reuniendo con Puigdemont? Independientemente de que le den esto un cariz internacional, como si Cataluña fuese un país, ¿por qué se está reuniendo con Puigdemont en lugar de con Pere Aragonés? Porque es que yo sepa, el presidente de la Generalidad Catalana es Pere Aragonés, no Puigdemont. De hecho, Puigdemont está inhabilitado. ¿Qué narices hace hablando Sánchez con Puigdemont? ¿No? O sea, es tan demócrata que eres... tan demócrata que es José Luis Rodríguez Zapatero, tan demócrata que eres, ¿por qué os estáis reuniendo con un tío que no pinta nada? Es que al que votaron, mal hecho por los catalanes por otra parte, pero bueno, al que votaron fue a Pere Aragonés. Con quien se debería de reunir Sánchez en todo caso sería con Pere Aragonés. Y resulta que no, que está tomando decisiones que afectan a toda España y concretamente a Cataluña con un tío que es un prófugo de la justicia y que además ni siquiera es el presidente de la Generalidad. Y esto lo llama democracia. Democracia, para empezar, es que Sánchez ni ganó las elecciones, que quedó segundo. Eso para empezar. Tras ser reconocido como uno de los premios 4 de diciembre de la Fundación Andalucía,
que preside el expresidente de la Junta, Rafael Escuredo, en un acto de Coria del Río, con el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, Rodríguez Zapatero ha expresado que los partidos políticos que invocan, se atribuyen y amenazan con la Constitución son los que menos creen en ella. Mira, no estoy de acuerdo. Porque el PSOE lleva años llamándonos a los que no pensamos como ellos franquistas, extrema derecha, derecha extrema, ultraderecha y tal, y luego son los primeros en cargarse la Constitución y en limpiarse el culo con ella. Pero es que no es defender esta Constitución como si fuese unas tablas en piedra que nos entrega. No, o sea, las leyes se podrán cambiar si así lo elige una mayoría. Y no pasa nada, se podrán cambiar las leyes, no hay ningún problema. Siempre y cuando se haga por los cauces legales. El tema es que el imperio de la ley está precisamente para que todos se sometan a ellas y para que haya un orden jurídico. Y eso es lo que nos hace iguales, el saber que si a ti, que si tú incumples la ley que recoge el consenso de la mayoría, a ti te van a castigar. Y evita que haya enfermos sociales que estén alterando la paz social. Para eso son las leyes. Y ya digo, si no estamos conformes con las leyes, que no están escritas en piedra, a través de los cauces legales las cambiamos. Pero mientras están esas leyes, tú te tienes que someter a ellas. Tú seas el presidente de la Generalitat, tú seas un diputado, tú seas un ciudadano de a pie, tú seas funcionario, la ley debería de ser la misma para todos. Y precisamente es el PSOE el que más ha pisoteado la ley. De hecho, en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se pasaron por la piedra el artículo 14 de la Constitución de la igualdad ante la ley y los derechos humanos por el camino con la ley Biogen, que creó tribunales de excepción. Porque el Tribunal de la Mujer es un tribunal de excepción para castigar a los hombres. Después de decir que va a haber un gobierno de 4 años, el expresidente ha defendido que es necesario volver a los grandes principios de la democracia. Claro, para volver a los principios de la democracia metemos el AUFAR para perseguir al Poder Judicial, es decir, dar un golpe de Estado blando, y además hacemos una amnistía que no reconoce la Carta Magna, que además, reconocido por ellos mismos, no la reconoce la Carta Magna, e indultamos a golpistas y a delincuentes que han malversado. Perfecto. Muy bien, ¿no? Eso es en nombre de la democracia, esa es la democracia. Y os dije hace un momento que teníamos que hablar de quién era el relator, que por cierto, ayer lo comentamos en el podcast, y aparte de que lo comentamos en el podcast, también hicimos un vídeo específico donde hablábamos que estaba Soros metiendo pasta, Bill Gates metiendo pasta, que había intereses espurios de por medio, cómo Sánchez estaba haciendo negocios con BlackRock, todo el lío, todo el entramado ese de tráfico de influencias presuntamente que están haciendo esta gente, y cómo también Soros financiaba el independentismo catalán, y los vínculos de Miriam Noguera, Tsunami Democratic, y todos estos con Putin y todas esas cosas. Ahora toca ver concretamente quién es el relator, que esto os va a interesar. Yo creo que no os va a sorprender. El proetarra con el que negocia el PSOE arropó en un juicio a Josu Ternera, acusado de matar 5 niñas. No se podía saber. Gorka Elejabarrieta, senador de Bildu, es uno de los negociadores con el PSOE para la legislatura. Gorka Elejabarrieta, senador de Bildu y designado como uno de los negociadores con el PSOE, no ha ocultado su cercanía a los líderes etarras. Elejabarrieta participó en la reunión que Bildu mantuvo con Sánchez y miembros del PSOE el pasado 13 de octubre. En la fotografía, el presidente socialista no dudó en saludar efusivamente a la delegación proetarra encabezada por Merche Izpurua, que ya sabéis que era la directora del diario Gara, que era el panfleto oficial de la ETA. Elejabarrieta formó parte de la reducida delegación de Bildu, que en septiembre se desplazó hasta París para arropar a Josu Ternera en los tribunales, pero Bildu no es ETA, claro que no. Casa Cuartel de Zaragoza, el histórico dirigente de la ETA, tiene pendiente en España el juicio por el atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, en la que fueron asesinadas 11 personas, de las cuales 5 eran niñas. Política internacional. Irish Life Matter. Los dublineses se levantan contra la inseguridad provocada por la inmigración ilegal. Poco antes de las 20 horas, los antidisturbios de la Garda avanzaban por la calle O'Connell ante la icónica oficina de correos donde estalló el levantamiento de Pascua de 1916, germen de la independencia. Si queréis ver las imágenes, para sorpresa de nadie, de eso también he hecho vídeo. Donde pone locura, caos y anarquía en Irlanda, manifestantes toman las calles de Dublín. Ahí tenéis ese vídeo donde recojo todas las imágenes de las protestas que tuvieron lugar ese día. Lo podéis ver. Y fueron protestas bastante duras, por cierto.
La marcha improvisada, sincera, partía de la calle Parnell, cerca del lugar donde horas antes un inmigrante argelino había apuñalado sin mediar palabra a una mujer y 3 niños, entre ellos una preescolar de 5 años. Por cierto, aquí voy a hacer un inciso. Tenía el estatus de refugiado. En Argelia no hay ninguna guerra. Y se están parapetando en el hecho de que hay una dictadura bueno, una dictadura. Sí, lo podemos considerar dictadura. Que el régimen argelino es, si no una dictadura, algo que se acerca bastante para conceder el estatus de refugiado. Y que sepáis que la figura del refugiado sirve de caballo de Troya para acceder a Europa. Muchas de las personas que entran de refugiados no tienen absolutamente nada porque no están sufriendo ningún tipo de persecución. A las 20:30 numerosos agentes de la policía comenzaron a avanzar desde O'Connell para expulsar de la zona a los manifestantes, llegados de toda la ciudad, y se enfrentaban cuerpo a cuerpo con la policía. Bien entrada la noche, todo el ancho de esa calle estaba cubierto por unas llamas que ocultaban los restos de un vehículo, con el aire denso por el humo. Los estallidos se sucedían a la orilla norte del Liffey, mientras los helicópteros sobrevolaban la escena. Cuando compareció el comisionado de la Garda, su mensaje siguió palabra por palabra el guión de cualquier policía occidental. Protestas eran ataques liderados por manifestantes anti-inmigración, actos vergonzosos de una facción completamente lunática y hooligan, impulsada por una ideología de extrema derecha. De hecho, esto lo empezaron a decir en cuanto empezó a haber manifestaciones y todavía no se había caldeado el ambiente. Es más, la razón por la que se caldeó el ambiente fue porque en primera instancia ocultaron la nacionalidad del agresor. En segundo lugar, dijeron que esto era, que era un caso aislado y que no tenía nada que ver con el terrorismo yihadista. Y ya cuando les acusaron a los que estaban protestando de ser de extrema derecha, y es cuando la gente se calentó, porque entendieron que las instituciones y los medios de comunicación, en lugar de protegerles a ellos, les estaban atacando. Y fue la gota que colmó el vaso en un país como, al igual que en otros países de Europa Occidental, donde la seguridad se ha ido deteriorando conforme pasan los años. Y eso termina cabreando al personal y que la gente se le hinchen las pelotas y diga, mira, que aquí antes vivíamos tranquilamente y ahora en cambio pues no se puede salir a la calle. La conferencia al jefe de la policía irlandesa como epítome del rol de las instituciones y los medios europeos ante la inmigración ilegal y sus consecuencias, acusaciones de extremismo de quienes promueven y financian el tráfico ilegal de unas personas que ni pueden ni quieren asimilarse, criminalización de los nacionales que hartos reclaman de manera legítima la reversión de algo que les ha sido impuesto y nula intención de solucionar un problema buscado creciente que ya se vuelve contra sus promotores. Otra noticia política internacional: Israel sopesa cortar el grifo a España de armamento sensible y alta tecnología tras el desafío de Sánchez. Pues aquí tenemos las consecuencias de las tonterías de este personaje. Lejos de buscar la desescalada en el conflicto diplomático entre España e Israel, el gobierno de Pedro Sánchez continúa tensando más las relaciones. El último episodio de la crisis ha sido la entrevista de Sánchez en Radio Televisión Española, en la que ha asegurado que Israel incumple el derecho internacional humanitario en Gaza. La respuesta ha sido la retirada de la embajadora israelí en España, en Madrid, pero el alcance de la réplica puede ser aún mayor, y como pasó también con Bolivia y con Colombia, corte de acceso a armamento sensible. Fuentes de la industria española, de firmas con importantes vínculos y negocios en marcha con empresas de Israel, explican con extrema claridad las posibles consecuencias de la creciente crisis entre España e Israel. Esto amenaza con poner patas arriba absolutamente todo lo negociado durante años. No hablan de oídas ni se basan en suposiciones, sino en su experiencia y en los antecedentes. Y ahora toca hablar de política económica con unas cuantas noticias donde vamos a ver cómo se las gastan nuestros queridos ministros. Las cuentas de la lechera de Montero y la sombra de Rebeca. En el muro de las lamentaciones empresariales levantado a pulso por Pedro Sánchez ha surgido una preocupación añadida al poco que el presidente del gobierno decida correr el escalafón tras la marcha de Nadia Calviño. La responsable de política económica dejará sus labores más pronto que tarde y en calidad de comisaria, cuando vaya al Banco Europeo de Inversiones. Y claro, en ese momento quienes van a sustituirla van a ser Escrivá y María Jesús Montero. Nadia Calviño ha intentado calmar los ánimos de las empresas durante su toma de posesión con un mensaje conciliador. Cualquier observador, por muy ingenuo que se precie, sabe de antemano que la titular de Economía estaría de paso y no deja de ser un pato cojo en la estructura de mando con el que el jefe del Ejecutivo ha garantizado la continuidad de su equipo económico.
Precisamente en ese seguidismo, en el reparto de poderes entre vicepresidentas, lo que pone de los nervios a los agentes productivos ante la posibilidad de que Yolanda Díaz aproveche la eventual reestructuración en el gineceo de Sánchez para sentar sus reales a la derecha, es decir, del gran jefe. Esta es la angustia que domina en los cenáculos corporativos que a día de hoy no son pocos quienes se hacen cruces confiando, cosas veredes, en que María Jesús Montero pueda dar finalmente el sorpaso a Yolanda Díaz. Pero es que María Jesús Montero no es que sea tampoco una maravilla. Es un peligro, realmente. Estuvo en los seres falsos de Andalucía, luego dio el salto a la política nacional. No ha hecho así nada rescatable. Bueno, sí mentir, como hace todo este gobierno. No voy a subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras, para esto se ha ido subirlos. Decir eso no es nada, chiqui. Y poco más. Es que tampoco es que digamos, bueno, si María Jesús Montero adelanta en el puesto de mando a Yolanda Díaz, respiramos tranquilos. Pues hombre, lo dudo mucho. Bajar los humos a Yolanda Díaz no va a ser una misión nada sencilla, dadas las urgencias que obligan en estos momentos a la titular de Hacienda como máxima responsable de negociar los presupuestos del Estado dentro de ese inmenso mar de contradicciones en el que se ha zampullido el jefe del Ejecutivo. Cuando el PSOE firma por escrito con Junts que va a ceder el 100% de los impuestos en Cataluña, está muy claro que lo dice a instancias de un lego en la materia y probablemente sin que nadie con criterio tributario haya participado en la irresponsable decisión. Ahora toca hablar de otra ministra, Teresa Rivera, que asegura que sin eliminar los combustibles fósiles no es posible la seguridad climática. Imaginaos las consecuencias que tendría para España eliminar. Es que ya que voy a decir, si es que llega un momento que uno no sabe qué más decir, porque es que llueve sobre mojado. Sabemos que son ineptos, sabemos que son incompetentes, sabemos que todo esto de la transición energética es un chiringuito para la ruina de muchos y el enriquecimiento de unos pocos. Sabemos que las energías renovables dependen de los ciclos combinados de quema de gas, que son poco productivas, que todavía no estamos preparados para dar este salto, que los países europeos son los que menos contaminan incluso per cápita, y que esto es un suicidio económico. Si es que, ¿qué más se puede decir? Que ya digo, es que esto es llover sobre mojado. Más el afán que tienen, claro está, de eliminar el vehículo privado. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha afirmado que sin la eliminación de los combustibles fósiles no es posible la seguridad climática. Según ella, no solo se trata de lograr el acuerdo para triplicar para el 2030 las energías renovables y multiplicar por 2 la eficiencia energética, sino que se necesita dar señales claras sobre cómo irán dejando atrás los combustibles fósiles. Al preguntársele si China se resiste a la propuesta de pactar que el pico máximo de emisiones sea en 2025, ha respondido que por ahora no han conseguido que esta expresión aparezca en el texto de borradores del acuerdo. De hecho, China está encantada. China dirá, esto me viene a mí de perlas. China, que es un país comentado la quema de carbón, dice, que los europeos son tontos del culo y están encareciendo la energía. Perfecto. Oye, empresas europeas, venid para aquí. La mano de obra mucho más barata. Dar data a la seguridad social mucho más barato. No tenéis trabas de burocracia medioambiental, no tenéis riesgo país, la energía es mucho más barata. Venid. Y las empresas europeas les falta tiempo para traslocalizar su producción a China. Normal. China está comiendo palomitas, viendo como un competidor se está desangrando a sí mismo. Bien, Yolanda Díaz, que ya os he dicho que vamos a hablar de varias ministras. Yolanda Díaz consigue multiplicar por 3 la destrucción de empleos indefinidos en 2 años. Otro triunfo de este país. Las claves de la renovación de Yolanda Díaz deben estar obviamente en el campo político, porque la gestión del mercado de trabajo ha sido un rotundo desastre. Un estudio de usos sobre evolución del mercado laboral ha desvelado un preocupante dato. El informe se ha elaborado en base a datos oficiales y recoge un apartado titulado Principales causas de las bajas en la seguridad social. Se explica que el número total de bajas en septiembre, comparándolo con el mismo mes de 2022, se incrementa en un 8,3 y en un 7,3 si lo comparamos con 2021. Frente a las 94.116 bajas de contratos en 2021, se ha pasado a 100.979, y eso que ese año estábamos saliendo de la pandemia, que es que encima que ahora debería de ser al revés, ¿no? Lo más preocupante, las bajas de afiliados que tenían un contrato indefinido son las que más crecen. Es decir, que a la gente que está discontinua la mantienen ahí, pero en cambio a la gente que está fija es a la que están echando. O sea que es una auténtica ruina. Así son los salarios altos en España, lo mucho que explican para mal sobre nuestra economía.
La semana pasada el INE publicaba una de las estadísticas que más me gusta analizar, la de los nombres más comunes en España, esa también, pero yo me refiero al décil de salarios del empleo principal. Los resultados probablemente no hayan sorprendido. El salario medio mensual en términos brutos ascendió a 2.128 en 2022 y el salario mediano se situó en 1.814. Es decir, la mitad de los españoles gana menos de 1.814 euros, y eso en términos brutos, antes de que Hacienda y la Seguridad Social recojan lo suyo, y prorrateado a 12 meses, es decir, eso equivale a un sueldo de algo más de 1.550. Es verdad, lo hemos explicado en anteriores ocasiones, que un sueldo bruto de 1.800 hay que sumarle las cotizaciones sociales a cargo del empleador, que rondan el 32-33%, por lo que el sueldo bruto real estaría en torno a los 2.400. Lo que falta se lo ha quedado el Estado. Bueno, y luego se queda todavía más, que hay que descontar el IRPF. Si lo miramos a través de los grandes agregados, el INE nos recuerda que décil 3, es decir, el 30% de los trabajadores, termina en 1.440 al mes en 12 pagas, y el décil 8, que da paso al 30% de los que más ganan, comienza en 2.374. Como casi siempre, la mirada se nos va a los niveles inferiores, no solo el del primer décil, que podría explicarse por jornadas a tiempo parcial, sino a esos 1.440 euros, apenas un poco más que mileuristas si lo miramos en 14 pagas, casi un tercio de los asalariados españoles, y la mirada se me va casi siempre a los tramos superiores. Ahí están los profesionales con los que más he coincidido en mi carrera laboral y, por supuesto, frente a la retórica del gobierno sobre los ricos, los pocos impuestos que pagan, el margen que hay para cobrarles más, su culpa de los bajos sueldos, etc., digo que frente a estas acusaciones, lo primero que me viene a la cabeza cuando lo veo es lo ridículo de esas cifras comparadas con el tipo de empleo, la responsabilidad o la carga laboral y lo mucho que nos dicen para mal de la economía española. Según el INE, el décil superior en España comienza en los 3.629 al mes, que sería 3.100 en 14 pagas, con lo prorrateado y tal. Sé que el que gana 1.300 euros pensará que quien los pillara, pero es una miseria. No una miseria de pasar hambre, pero sí en los términos habituales para este tipo de puestos. A cualquier empleado de nivel medio que vive en Copenhague, Ámsterdam, Londres o Estocolmo le daría vueltas la cabeza si supiera que eso es lo que gana no el español medio, sino el rico, el del 10% de la población. Por estudios, el desglose es igual de descorazonador. Los que no tienen ningún título, solo han completado la educación obligatoria, ganan 1.465 para los que tienen educación secundaria superior, 1.680, y con titulación superior, el sueldo medio alcanza los 2.647, si de nuevo hay prima de educación y todo eso de lo que hablamos los periodistas, pero esto no es normal. Según lo veía, me acordaba de una entrevista que le leía hace unas semanas a Jesús Fernández Villaverde, uno de mis economistas españoles preferidos, cuando le preguntaban si no se arrepentía de haber dejado España por la fría Pensilvania, decía: si me hubiera quedado estaría ganando un sueldo asqueroso, porque los catedráticos en España ganan una mierda. Y con esta noticia de economía cerramos el podcast de hoy, día 3 de diciembre. Recordad que los podcasts son de miércoles a domingo, pero que los martes por la mañana estoy en la radio en el Avispero junto a Raúl Murciano Encabronado. Muchas gracias a todos por verme y nos veremos el miércoles.